Ya casi que llegando al final, todavía no, faltan las palabras de cierre, de clausura oficial, ahora sí, del doctor Lorenzetti, que nos va a hablar del razonamiento judicial en casos difíciles. Bueno, muchas gracias a todos por organizar este evento con la Federación Argentina de la Magistratura, que es una entidad con la cual he cooperado durante muchísimos años. Con anterioridad a mi entrada en la Corte, ya asistía a muchos de estos eventos de las jornadas científicas siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, incluso antes también cuando era profesor en la Universidad del Litoral. Es decir, que nos une una extensa relación científica y académica. Y me parece de enorme importancia el trabajo que se realiza desde la Federación en la formación de jueces y juezas que tanta trascendencia tienen para nuestro país. Hoy vamos a enfocar un tema que es realmente relevante porque estamos asistiendo a transformaciones muy importantes y la agenda del Poder Judicial hoy es muy distinta de la que existía hace 30 o 40 años atrás, donde los casos eran denominados casos simples, en los cuales de lo que se trata es de describir un supuesto de hecho y subsumirlo en la norma jurídica. La agenda en la justicia penal era un homicidio, entonces describir los hechos y encontrar la figura típica. En materia civil y comercial, algo similar, un conflicto de familia, un divorcio o ese tipo de cuestiones de responsabilidad civil, no ofrecían mayores dificultades y siempre se aplicó el denominado juicio de deducción, que es el que se enseña en las facultades desde hace muchísimos años, es decir, describir exactamente los hechos. La función del juez es la demanda, la contestación o la descripción de los hechos ilícitos y luego encontrar la norma jurídica aplicable y ahí se termina la discusión. Todo esto ha cambiado sustancialmente por dos razones. La primera es que hoy la agenda de los poderes judiciales es muchísimo más compleja y está plagada de los denominados hard cases o casos difíciles. Esto ocurre porque hay una cantidad de problemas que tiene la sociedad que no se terminan de resolver en los sistemas tradicionales por una multiplicidad de razones que no vamos a explicar hoy. Pero lo cierto es que la gran cantidad de casos que hoy llegan, que antes eran resueltos en otros ámbitos, es impresionante. Entonces los poderes judiciales argentinos y en todo el mundo tienen hoy una agenda muy difícil que va desde conflictos familiares mucho más complejos hasta cuestiones de Estado, cuestiones complicadas relativas a la organización de la sociedad, de la economía, del gobierno. Todo esto ha transformado la agenda en algo de enorme relevancia institucional, económica y social. Y diría también en muchos casos política. El segundo aspecto que es muy importante es que en el siglo XIX nosotros teníamos una coherencia a priori, es decir, el legislador había hecho unos códigos y la tarea de los jueces y juezas era simplemente aplicar esas normas. Pero esto ha cambiado y hoy tenemos códigos, pero también tenemos constitución, tenemos legislación infraconstitucional, tenemos tratados internacionales y cualquier tipo de casos requiere una articulación de todas estas fuentes y por eso decimos que la coherencia antes era a priori, hecha por el legislador, y ahora es una coherencia a posteriori, realizada por quien aplica la norma, la interpreta y la aplica, que es el Poder Judicial. Por lo tanto, la sentencia ahora es un juicio de concretización que implica un diálogo de fuentes en el caso. Esto, que es teoría general del derecho
y yo lo he escrito en muchas oportunidades y si a alguien le interesa se puede ampliar. Recientemente publiqué un artículo en la editorial La Ley sobre la sentencia judicial y la previsibilidad que se refiere a estos cambios desde el punto de vista de la teoría general. Pero lo cierto es que esto existe y ustedes ya lo viven y no hace falta extendernos más. Vamos a enfocarnos entonces qué ocurre con la sentencia en estos casos difíciles. Nosotros hicimos el Código Civil y Comercial de la Nación pensando este problema y por eso en el título introductorio hay 3 normas fundamentales que forman parte del sistema general, no son solo del Código Civil y Comercial. Ya la Corte Suprema hace muchos años ha dicho en sentencias judiciales que el título introductorio del Código es Teoría General del Derecho, se aplica a todo el sistema jurídico. Entonces, en los artículos 1 y 2 del Código se mencionan diversas fuentes. Y entonces, acá nos da 2 tipos de argumentos. El primero es que el Código dice en los casos que se trata este Código. Y esta es una introducción deliberada porque nosotros pensamos en un código que se refiere al derecho en acción, es decir, la función de la sentencia judicial no es describir el derecho, esa es la función de la doctrina, es aplicarlo en casos, es decir, por eso el código empieza hablando de casos, es una concepción del derecho como ciencia problemática, de resolución de casos, es el derecho en acción. Y luego dice, bueno, hay una pluralidad de fuentes, por eso la sentencia tiene que hacer un diálogo de fuentes. Y esto es algo que ya se aplica perfectamente en todos los temas. Un caso de familia, hoy uno ve que se citan tratados internacionales, leyes, código, leyes procesales, un caso de responsabilidad civil igual, un caso laboral, un caso penal, un caso ambiental, un caso de consumidores. En todos ellos lo que se ve es que hay tratados internacionales, constitución, costumbres, código, leyes, microsistemas jurídicos. Entonces, ese es el diálogo de fuentes que hace muchos años que se viene haciendo, tanto en las demandas como en las sentencias, pero que ahora está regulado. Son los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y luego dice el artículo 3 que la sentencia debe ser razonable. Entonces ahí entramos a otra área, que es la que nos va a ocupar hoy, que es el juicio de razonabilidad. La obligación del juez y la jueza de fallar, que es muy antigua, que estaba en el derecho romano, el non licet, la obligación de fallar, de resolver un caso, ahora es razonable, es decir, se agregó ese requisito. Por lo tanto, esto tiene distintas lecturas. La primera es que obliga a argumentar. Y este deber de argumentación es lo que permite que luego sea controlada esa argumentación. Es decir, no es una argumentación libre, porque puede ser apelado en segunda instancia, incluso en la doctrina de la Corte, esto da lugar a la arbitrariedad. Es decir, que hay que argumentar. Esa argumentación no es una argumentación libre y hemos pasado de un sistema en el cual la decisión se basa en la sola autoridad del juez a un sistema en el cual se basa en la autoridad siempre y cuando sea fundada en razones que se puedan explicar. Entonces, estos 3 artículos tienen una relevancia muy importante. ¿Qué significa esto en la práctica? Hoy tenemos muchísimos casos en los cuales esta razonabilidad implica razonar con principios competitivos. Es decir, no es solo aplicar, como decía antes, describir los hechos y aplicar una norma, sino que se trata de describir los hechos, pero resolver en base a principios o derechos que compiten entre sí. Yo le voy a mencionar 3 tipos o 4 tipos de casos muy distintos en los cuales esto ha ocurrido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El primero es un caso penal que resolvimos hace muchos años en un voto con el doctor Zaffaroni, que era el caso Prieto, en el cual estábamos dentro de un proceso de lesa humanidad. Son los casos en los cuales se trataba de averiguar la verdad. Entonces ahí hay un primer principio aplicable: averiguar la verdad de lo ocurrido en los procesos de lesa humanidad. Entonces esto, desarrollado al máximo, implicaba requerirle a una persona que se someta a una extracción compulsiva de sangre para identificar su identidad y ver si era hijo de alguien que había desaparecido en un campo de los que hemos conocido lamentablemente. Entonces, extendido este principio en su máximo nivel de satisfacción, implicaba extraer sangre de manera compulsiva porque había una negativa. Ahora, del otro lado, estaba el derecho a la privacidad de esa persona, que también está tutelada constitucionalmente, y nosotros ahí decimos, bueno, también hay un principio que es la protección de la privacidad y de la esfera de la individualidad personal, que llevado a su extremo implica el derecho a negarse a una extracción compulsiva de sangre. Entonces, acá tenemos los principios que son máximas de satisfacción plena, es decir, un principio llevado a su máxima satisfacción colisiona con otro igualmente legítimo llevado a su máxima satisfacción. Acá no tenemos la solución que existe cuando hay reglas, porque una regla que es posterior deroga la anterior. Estas son las reglas de la antinomia, una superior y una inferior. Esto se enseñó siempre en las facultades, las reglas de la antinomia. Acá no las tenemos porque son principios competitivos que establecen un campo de tensión. Entonces, la argumentación acá tiene que ir orientada a ver cuál es el punto de equilibrio. Y en este voto que hicimos, reitero, con el doctor Zaffaroni, desarrollamos ampliamente toda esta cuestión de los principios y llegamos a la conclusión de que el punto de equilibrio, de optimalidad, es averiguar la verdad sin extracción de sangre por otros medios. Es decir, que es lo que finalmente se logró utilizando material genético. Entonces acá, este es un fallo interesante, yo lo tengo acá, Gualtieri de Prieto, desde el año 2009. Pueden leer ese voto bastante extenso, pero es un voto interesante porque ahí describimos muy bien los campos de tensión de principios en esta materia. Otro caso que es bien diferente se refiere, es mucho más reciente, es el caso Xi de la Municipalidad de Arroyito, que es muy distinto del anterior. Es un caso en el cual se discutía el trabajo en los días domingo o la habilitación comercial en los días domingo en la Municipalidad de Arroyito. En este caso hubo audiencias públicas en la Corte que ustedes pueden ver en el Centro de Información Judicial. Pero claro, acá había, primero, problemas de competencia. Es decir, si el tema es la regulación del trabajo en los domingos, bueno, ahí tenemos la legislación laboral que es nacional y después tenemos la decisión de la provincia de Córdoba y la decisión de la Municipalidad de Arroyito. Si el tema no es el trabajo en los domingos, no es un tema laboral, sino que es la regulación del comercio y si puede habilitar o no, ya ahí no tenemos esa norma nacional, sino que tenemos la libertad de comercio y la concurrencia entre una decisión de la provincia y una decisión del municipio distintas. Es el primer campo de tensión que lo pueden leer muy bien en este fallo. Y luego tenemos, por un lado, el derecho a ejercer una industria lícita, que es legítimo
pedido por una de las partes, y la idea de descanso dominical, que es el otro argumento, ¿no? Entonces, en este voto, yo particularmente lo cito mi voto porque estoy hablando de mi opinión en estos temas, describí este campo de tensión y finalmente lo que concluimos es que, en primer lugar, en la Argentina, en materia de competencias, nosotros venimos definiendo en materia de competencias regulatorias varios fallos, porque hay muchos puntos en los cuales hay colisiones entre la jurisdicción nacional, la jurisdicción provincial y los municipios. Por ejemplo, en materia de regulación del comercio para la colocación de antenas de telefonía, que hemos tenido un caso de Telefónica en Salta, en materia de regulaciones de consumidor, bueno, en fin, muchas. En todos ellos, lo que venimos afirmando es el principio de descentralización institucional, es decir, federalismo, pero el federalismo, que es una expresión abstracta de la Constitución, porque en realidad nunca se ha aplicado debidamente, la Corte ha tenido que ir dándole sentido, contenido a esa idea del federalismo, y ese contenido es la descentralización institucional, es decir, la capacidad del municipio de establecer sus propias regulaciones. Y por eso tenemos ahí una orientación. Y por el otro lado, de manera muy distinta, es el otro principio, que es la protección del trabajo, la protección del empleo. ¿Cómo se articula? Bueno, ahí hay un considerando interesante que yo escribí, estableciendo que la Argentina es un país muy variado y hay áreas, ciudades, por ejemplo, que trabajan exportando o con países extranjeros. Entonces, los horarios hacen que trabajen de noche. Ya tenemos muchas regiones del país donde esto sucede, o actividades económicas. En otros casos, es una ciudad, un pueblo que se dedica al turismo y entonces quiere trabajar los sábados y domingos, que es cuando la gente hace turismo. En otros casos, se prefiere el descanso dominical. En otros casos porque es una gran empresa, tienen turnos rotativos, en otros casos porque son pequeñas empresas, pequeños emprendedores, lo que quieren es el trabajo familiar de una empresa que, una familia a lo mejor que abre el garage de su casa o la ventana y pone un kiosco y quiere trabajar todo el día y toda la noche. Entonces, ¿cómo se organiza toda esa variedad? Este es otro campo de tensión. Este fallo es interesante porque establece esas reglas. Es decir, primero, la descentralización institucional. Segundo, lo que está en juego acá no es el trabajo, porque no había trabajadores, sino el derecho a ejercer una industria lícita por parte de una persona que quiere trabajar en su casa o abrir un pequeño negocio y trabajar y con eso salir adelante en su vida y tener una oportunidad de vivir mejor. Tenemos que dar esas libertades. Entonces ahí es donde se encontró un punto de equilibrio, en mi opinión, aunque hay otras distintas. Bueno, otro caso muy interesante que tiene que ver con una situación muy conocida, que fue la educación en la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. Este caso también es gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, año 2021. También aquí se plantea un hard case, un caso difícil, porque hay problemas de compatibilizar jurisdicciones, la jurisdicción nacional y la jurisdicción local, y problemas de conflicto de principios competitivos. Entonces nosotros decimos en este voto, si hay un derecho a la salud, sí, y a la vida, sí. Entonces, si lo que hacemos es extender este principio hasta su máxima satisfacción,
debemos prohibir toda actividad que reúna personas porque esa reunión de personas produce contagios y afecta la vida. Por el otro lado decimos, ¿hay un derecho a la educación? Sí. Si logramos la máxima satisfacción de ese derecho, tenemos que abrir las escuelas y de esa manera podemos llegar a incrementar la cantidad de contagios en la pandemia. Y a su vez, ¿quién toma esta decisión? ¿El Estado Nacional o la Ciudad de Buenos Aires? Este es el problema concretamente expresado. En el voto hay mucho desarrollo y todo el fallo en sí es bastante rico en estos temas, se puede leer con detenimiento, pero en un resumen podemos decir, nosotros tenemos un derecho a la educación, ese derecho a la educación está protegido constitucionalmente, excepto cuando hay un daño a otro, es decir, artículo 19 de la Constitución, porque no se puede violar causar un daño a otro, ¿no es cierto? El deber de no dañar a otro, que también está en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte de responsabilidad civil. Entonces, tenemos el Nehemin en la edere, es decir, podemos educarnos siempre que no dañemos a otro. Eso autoriza una restricción. Entonces tenemos el primer paso argumentativo, derecho a la educación, excepto cuando no haya un riesgo para dañar a otro. Entonces eso autoriza una limitación, que es lo que ocurrió en el primer año de la pandemia. Ahora, el derecho puede ser restringido siempre que no implique una limitación esencial a ese derecho. ¿Cuándo hay una limitación esencial? Cuando se extiende en el tiempo. Porque un derecho puede ser restringido solo temporariamente. Esto ya lo dijimos en la Corte cuando tuvimos que resolver la emergencia económica. Yo lo había dicho con anterioridad en libros sobre la emergencia económica y los contratos. Es decir, la legislación de emergencia autoriza la restricción temporariamente, porque de lo contrario es inconstitucional. En este caso, también decimos lo mismo, es decir, se puede restringir el derecho a la educación por razones de salud para no dañar a otro, temporariamente, como ya temporariamente se había sucedido, ahora había que habilitarlo. Entonces, ahí quedó argumentado perfectamente el punto de tensión y de optimalidad entre principios competitivos. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Ahí recurrimos a la Ley General de Educación, que establecía que hay una autoridad para tomar esta decisión. Esa autoridad era el Consejo Federal de Educación, que había adoptado una medida y esa medida autorizaba a la Ciudad de Buenos Aires a dar educación. Entonces, fíjense cómo también aquí hay una articulación de fuentes y de principios jurídicos. Y otro caso, finalmente, para que tengan ustedes una idea, es en materia de responsabilidad civil. También la Corte tiene un fallo que es interesante para leer, lo que son Ontiveros, en el cual desarrollamos el principio de no dañar a otro, es decir, en el nuevo código. Es interesante porque en materia de responsabilidad también siempre hay un campo de tensión. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Este campo de tensión en materia de responsabilidad civil se produce en varios aspectos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, si se causa un daño, hay un derecho a la reparación. Ahora, ese derecho a la reparación depende de cuál es la situación en la cual se causa un daño. Si es un caso de libertad de expresión, entonces hay un punto de equilibrio. Están numerosos fallos de la Corte que dice, bueno, hay que proteger la libertad de expresión, entonces no hay responsabilidad, pero, bueno, ahí viene la doctrina de la real malicia y demás que ustedes ya conocen. Entonces, fíjense que en la afirmación de responsabilidad siempre hay también un equilibrio que el Código ya lo estableció,
y por eso incluimos muchas normas para ayudar a la decisión judicial en estos temas, donde se establece cuál es el nivel de responsabilidad en cada caso. Pero Ontiveros también aborda el problema de la reparación en sí, que es la reparación plena, porque también aquí la reparación plena implica cierto punto de equilibrio. Es un fallo extenso que no me voy a extender demasiado. Pero es importante, entonces, con estos ejemplos, mostrar que esta idea que está en el artículo 3, que es la razonabilidad, implica que nosotros empecemos a argumentar. La argumentación no es libre, no es imponer nuestras ideas, sino que es encontrar argumentos razonables, explicar, hacer un razonamiento que sea claro para que nuestro pueblo lo entienda las decisiones judiciales. Aquí tenemos que hacer una distinción clara entre principios y reglas. La regla es una norma jurídica que describe un supuesto de hecho con precisión. A mí me gusta el ejemplo de la circulación vehicular. Si nosotros decimos la velocidad máxima es 130 kilómetros por hora en la autopista, sabemos que si alguien va a 140 se le aplica una multa. Entonces es una regla. La violación es clara, entonces se aplica una multa. Ahora, no podemos regular la circulación en base a principios, porque los principios no contienen la descripción de un supuesto de hecho. No podemos decir la circulación en la autopista en Rosario se va a establecer conforme al principio general de no dañar a otro, porque entonces yo que voy manejando tengo que calcular qué entiende el que viene enfrente por el principio de no dañar a otro. Y entonces uno irá a una velocidad, otro irá a otra velocidad, y eso incorpora altos costos de transacción, es decir, uno tiene que hacer un enorme trabajo para saber exactamente cuál es la regulación. Entonces, los principios tienen un campo de aplicación, que no son las reglas. Cuando se hizo el código, sobre todo en esta parte que es de aplicación general, muchas normas del código son de aplicación general, exceden el derecho civil y comercial, nosotros establecimos muchas distinciones de este tipo, en las cuales hay reglas y hay principios. Los principios son máximas, mandatos de optimización, en las palabras de Alexi. Mandatos de optimización, o sea, obligan a lograr en la mayor medida posible un objetivo, un valor, no dañar a otro. En este caso, la colisión entre principios no se aplica, uno no excluye al otro, no se aplica la regla de las antinomias, sino que lo hemos explicado, es la competencia entre principios. Por lo tanto, es otro tipo de razonamientos y por eso me he extendido en estos ejemplos. Es otro tipo de razonamientos porque él nos obliga a decir, bueno, ¿qué pasa si desarrollamos este principio en su máxima satisfacción y qué pasa si desarrollamos este otro en su máxima satisfacción? Entonces, lograr un resultado de esta manera no es posible y ahí está la función romana del jurista. La prudencia, la jurisprudencia es eso, ¿no? Es el ejercicio de la prudencia, es encontrar equilibrios. Y es allí donde el Poder Judicial encuentra su rol en la sociedad, porque realmente hoy vemos una enorme distancia entre lo que dice el derecho y lo que dice el discurso público. Es impresionante hoy cómo hemos retrocedido en la argumentación. Si ustedes escuchan hoy un debate en televisión, van a encontrar palabras muy
primitivas muchas veces, insultos, agravios, descalificaciones basadas en el autor y no en los argumentos. Eso es algo que describió Hume hace muchísimos años, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? El argumento ad hominem. Yo descalifico no por el argumento, sino por quien lo dice. Y eso pasa también en las sentencias judiciales. Si un juez o una jueza dicta una sentencia, se lo descalifica diciendo, bueno, el juez lo designó tal, es amigo de cual, alguna vez fue a un bar o vive en el mismo barrio que fulano y entonces se te ha relacionado. Esos son argumentos ad hominem, descalificaciones del autor, que son peligrosísimas y que no debieran existir. Eso fue censurado en la época en que surgieron los discursos del odio, del nazismo, del fascismo. Entonces, no es bueno y es absolutamente inconveniente esta descalificación ad hominem. Entonces hay que argumentar, pero cuando hay que argumentar, vemos polarización. Es decir, nosotros, si sentamos a dos personas y sabemos que una es, supongamos, de derecha y la otra es de izquierda, y ponemos 10 problemas, ya sabemos lo que va a decir, cómo los va a plantear y resolver el de izquierda y cómo los va a plantear y resolver el de derecha. Por eso esto en el derecho se estudió ampliamente. Yo recomiendo el libro de Fuller, de Lowell Fuller, sobre el caso de los exploradores, o yo escribí también la teoría de la decisión judicial. Es decir, si hay un juez que ya tiene una formación, resuelve el caso de una manera antes del caso. ¿Cómo es posible que un caso con los mismos hechos y con las mismas reglas sea resuelto de manera tan distinta por jueces o por las personas? Esto tiene que ver con la polarización que hay en la sociedad. Entonces, el Poder Judicial tiene un rol importante ahí en mostrar argumentos y que no siempre es polarizar, sino que hay que encontrar lo que John Rawls llama consensos entrecruzados, es decir, encontrar puntos de equilibrio. Por eso insistí mucho en estos argumentos. Y también tenemos el caso de los chicos, que los estamos llevando por un camino que cada vez es más peligroso, porque los niños ya no usan el lenguaje habitual. Piensen ustedes que hace muchos años se leían las cartas de Van Gogh a su hermano. Imaginen, y eso se publicó en un libro, imaginen que hoy tuviéramos que publicar un libro de las cartas que se mandan dos hermanos. Son, ok, el celular, mensajitos chiquitos, no hay manera, es decir, se ha hecho primitivo el lenguaje. Y además hay otro problema muy grave, que es la idea de la burbuja, porque nosotros estamos viendo que nuestros chicos hoy viven en una burbuja, que es el encierro. No hace falta la pandemia, se encierran solos porque pasan horas y horas, los chicos y muchos adultos, con la televisión, con el celular, con las redes sociales, internet. ¿Qué ocurre ahí? Yo hace mucho que vengo insistiendo con esto. Un libro interesante sobre esto es de Cass Sunstein, que se llama Going to the Streams, y yo también escribí varios artículos. El diseño de Internet hoy nos lleva a los extremos. ¿Por qué? Porque uno empieza con una idea, y piensen ustedes en los chicos que conocen o en los adultos que conocen, encuentran que, bueno, en el grupo de Facebook, ¿quiénes están? Bueno, los que piensan parecido. En el grupo de Instagram, lo que uno ve, bueno, son los que me gustan. Cuando uno ve una película, le llegan películas similares. Cuando uno visita páginas de internet, le llegan páginas similares. Entonces, a lo largo de un tiempo, uno entra en lo que en Estados Unidos se llama el echo chamber, es eco, es decir, uno solo tiene contacto con lo que ya piensa.
Entonces se va reafirmando cada vez más en una posición rígida y no existe este entrecruzamiento de posiciones tan necesario que existía hace años cuando uno salía a la calle y hablaba con la gente y decía, bueno, yo digo A, el otro dice B y uno discute y entonces en algún momento nos pondremos de acuerdo. Pero si no hacemos eso y lo que vivimos es en una burbuja donde cada uno solo ve lo que se llama el sesgo de confirmación, es decir, en la teoría de los sesgos cognitivos, ¿no?, de Kahneman, se refiere mucho a esto. Uno encuentra siempre sesgo de confirmación, es decir, va confirmando lo que ya sabe. Pero no hay entrecruzamiento, no hay espíritu crítico. Esto es peligroso, porque lleva a la formación de tribus. Estamos hablando de términos primitivos, porque hay un primitivismo. Tribus, nos encontramos con lo que piensan igual y cada vez nos vamos más a los extremos porque uno le da aire al otro y el otro se le da fuerza y se refuerzan argumentos sin contraponerlos con otros diferentes. Entonces, esto es la realidad del mundo que estamos viviendo y de lo que viene. Por eso, enseñar esto que yo dije al principio, enseñar a razonar, mostrar argumentación, mostrar que tiene que haber puntos de equilibrio, es una extraordinaria función que tiene el Poder Judicial en la actualidad. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que tener un gran entusiasmo con estos temas, porque no tenemos que asustarnos por la complejidad de los casos que nos llegan, sino que tenemos que decir, esto es bueno para que nosotros podamos hacer llegar el mensaje del derecho a la sociedad y que la sociedad termine hablando de derecho y no los jueces hablando como la sociedad, que es el riesgo que se está viendo. Los jueces y juezas muchas veces terminan hablando en términos tan primitivos como los debates que se ven en las familias o los debates que se ven en la televisión o en la vida pública. Justamente lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar eso. Esa es una enorme función que tenemos hoy y creo que hay que encararla con entusiasmo, con idealismo, porque es un rol importantísimo del Poder Judicial hacia la sociedad. Nuestra función es hacia la sociedad, es escribir claro, es argumentar claro y es exponer el derecho con toda su potencialidad y por los enormes valores que tiene el derecho argentino para mostrar a la sociedad. Yo celebro que estas jornadas siempre han servido para eso y creo que tenemos que estar juntos, unidos y mostrarnos cada vez más. Y por eso creo que hay que salir y hablar a la sociedad. Falta que el sistema, y hablo acá del sistema incluyendo a las universidades, opine más, hable más a la sociedad. El sistema jurídico tiene que tener más influencia en la sociedad y no a la inversa. Termino entonces celebrando este tipo de eventos que nos permite trabajar sobre estos temas. Así que muchísimas gracias a todos y saludos. Y ahora sí, fueron 8 jornadas de compartir un montón de diferentes temas, de escuchar un montón de voces. 8 jornadas que llegan a su final, que se pueden revivir de todas maneras en la página de FAM. Pero, Machi, Ariel, se terminó finalmente. Llegamos al final. Un montón de gente trabajando para que esto lleve un montón de meses de planificación, un montón de trabajo, para hacer algo por primera vez que hizo la FAM, ¿no? Hacer esto de manera virtual, abierto, muchos Zoom también, muchas reuniones de un equipo técnico, de pensar de qué se va a hablar, de qué no. Les cuento también esto del detrás de escena, ¿no? De que quizás ustedes no lo iban a decir, pero yo me animo a decirlo. Bueno. Y que está bueno también y creo que se vio después en el producto final, ¿no? Sí, sí, así es. Me acuerdo del momento en el que juntamente con Verónica y el grupo de trabajo estábamos pensando en qué nombre ponerles a las jornadas. Machi, ¿te acordarás también? Sí, así es. Esto de vidas en conflicto, mosaico de humanidades.
quedó reflejado, me parece, a lo largo de las 8 jornadas. Sí, así es. Bueno, cuando arrancamos con todo esto, todavía nos planteábamos la virtualidad, no, la presencialidad, las ganas de que sean presencial y también de alguna manera cómo romper el esquema que venía, porque todo el mundo estaba cansado de Zoom, cómo salir de ese esquema de Zoom. Y bueno, ha sido todo un desafío tratar de buscar una forma nueva de comunicar, pensar en los temas, incluir a la sociedad, incluir a la ciudadanía, que era también un desafío que teníamos. O sea, no solamente romper con el esquema de virtualidad, sino también sumar en estas jornadas número 26 a la gente. Y creo que está ampliamente cumplido el objetivo. Por mi parte, agradecer a todos los que participaron, a todas y todos los que han participado en estas jornadas. Han sido 8 jornadas, 4 conversatorios y a lo largo de este tiempo ha habido mucha gente que ha trabajado, los presidentes y las presidentas han acompañado todo este proceso, muchísimos disertantes, un montón de disertantes, mucha gente que se ha sumado y particularmente todas y todos los que nos han visto y nos han seguido a lo largo de estos lunes y martes y jueves y viernes desde el mes de septiembre hasta ahora. Ese es mi agradecimiento, simplemente. Bueno, Ariel, te toca hacer el gran cierre, ¿no? Sí. Porque ya estamos a minutos nomás de efectivamente. La verdad que cuando uno menciona que se llega al final de una experiencia como la que acaba de describir Machi, suele decir que se arriba a un punto final. Y lo que me gustaría decir es que entendemos que vamos a proponer una coma para seguir vinculados con la sociedad, para que FAM Conecta siga siendo ese punto de encuentro que fue el espacio en el que nos encontramos a lo largo de estos lunes, martes, de los jueves y los viernes de conversatorios, pero que está muy claro que los interrogantes generaron otras preguntas, otras inquietudes, que el propósito que nos animó a lo largo de estas jornadas, que fue plantearnos cómo la ciudadanía podía valorar cómo estos conflictos que describimos y que sometimos a la votación podían ser un poco el reflejo de sus inquietudes, cómo podían observar la calidad de respuesta de recursos humanos, de formación, de preocupación por la independencia judicial, de incidencia de la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de todas y todos los integrantes de los sistemas judiciales, cómo ese esfuerzo cotidiano se podía compartir con la ciudadanía en los diálogos que llevamos adelante. Diría que esa coma que proponemos esta tarde la vamos a completar a lo largo de los días, los meses que vienen, trabajando juntas y juntos desde los sistemas judiciales con las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra República. Muchas gracias. Jason, llegamos al final. Eso, gracias, Vero. ¿Hacemos un repasito de todo lo que vivimos Vamos a estas 8 hacer jornadas? un repaso. Antes quería agradecerte a vos, a FAM también, a todos muy buenos, a los técnicos, a los camarógrafos, a los directores, a los productores que también ponen en el aire estas jornadas. Perdón, Sí. maquillador, También. te amamos, gato, te amamos. Exactamente. Y un montón de preguntas que seguramente quedaron en el aire y para seguir debatiendo sobre todo lo que vimos en estas jornadas. Así que será hasta la próxima. ¿Qué vimos en estas jornadas? Todo esto. Adiós. Declaro formalmente abiertas estas 26ª Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina.